que quiero hacer es agradecer a todos los que han hecho posible que estemos aquí hoy, pues a cada uno de los asistentes que habéis sacado un ratito en vuestras agendas para acompañarnos, al SECOT, en especial a Diego, por organizarlo todo y por la labor de asesoramiento gratuito tan profesional que le realizáis para cientos de emprendedores. Siempre digo que nunca, la sociedad nunca os agradecerá lo suficiente la labor que hacéis. A Josep, con el que trabajo en muchos proyectos y que nos acompaña aquí también para cumplir vuestras expectativas, sin presión, ¿eh? Nada. Y por último a mi mujer, que se ha quedado con los 3 niños que tenemos para poder dejarme aquí un tiempo para prepararlo todo y estar aquí hoy con vosotros, ¿no? Voy a compartir pantalla, ¿vale? Un segundito. ¿Se ve la pantalla? ¿Se ve la pantalla? A ver, ahora. ¿Se ve la pantalla? Se está presentando. Perfecto. Ahora sí, ya se ve. Genial. Sí. Vale. Pues... Perfecto, ¿no? Pues nada, imagino que si estáis aquí hoy es porque queréis saber cómo conseguir pues aparecer en la primera página de Google de forma rápida, sencilla y barata. Pero es que el seminario de Harry Potter empieza una hora más tarde para ver cómo se hacen las magias. Entonces, aquí, más bien, más que fácil, lo vamos a ver cómo se hace de una forma aplicable a vuestro negocio, empresa o a las personas que asesoráis. Porque, bueno, al final esto es como todo, ¿no? Jugar, o sea, meter una canasta puede ser relativamente fácil, pero jugar como Michael Jordan, pues no tanto, ¿no? Por suerte tenemos aquí a Michael Jordan del SEO, ¿no? Para que nos ayude. Y luego, hemos dicho fácil, rápida y barata. Más que rápida, el SEO requiere constancia, como todo lo que da buena recompensa en la vida. No es una estrategia a corto plazo. Para eso, pues, puedes meter dinero en Google Ads o en redes sociales o aplicar growth hacking. Y más que barata, pues yo diría que es rentable. O sea, hay que hacer cambios en la web, creación de contenido, obtención de enlaces. Son muchas cosas las que hay que hacer para establecer bien tu estrategia de SEO. Así que mejor que decir que apostar por el SEO es barato, me gusta decir que es rentable siempre que se haga bien. Bueno, después de este jarro de agua fría, si aún queda alguien aquí escuchando, que parece que sí, que no se han ido, ¿no? Vamos a intentar que no solo comprendáis los procesos, sino que también algunas de las técnicas que podéis aplicar desde hoy mismo en vuestro sitio web. Además, queremos habilitaros, daros los conocimientos necesarios para evaluar una propuesta de posicionamiento SEO si os llega, de las que os prometen que vais a ser el número 1 de forma fácil, rápida y barata, pues por lo menos que sepáis que tenéis que tener en cuenta, ¿no? Para ver si realmente es una propuesta seria, ¿no? Estos van a ser los puntos que vamos a tratar hoy, ¿vale? 5 puntos, intentaremos ceñirnos a esta horita. Y bueno, ya que sigo yo hablando, ahora te presento, Josep, un poquito. Nada, yo ya he contado, Diego, un poco una presentación de quién soy. Como punto de conexión con este webinario, yo recuerdo que empecé, o sea, uno de los primeros negocios que empecé, en el que invertí miles de euros o quizás pesetas, porque hace ya bastante, o sea, hice una web súper chula para vender una formación en un programa de Katia que tenía mucho tirón, con licencia y tal, pero no conseguí los objetivos que me marqué para que fuera viable y lo cerré. Ahora con el tiempo he descubierto que cometí muchos errores y uno de los principales fue no tener mi sitio preparado para que lo encontraran mis clientes potenciales. Y es que tener el mejor coche de carreras no te va a garantizar que ganes la competición. O sea, hay que tener en cuenta muchos más factores, como la gasolina, el mantenimiento, el equipo técnico, el piloto, etcétera. Y enamorarte de tu proyecto, o sea, de tu producto o de tu solución, te aleja de lo que realmente te hará crecer, que es que tu sitio web esté optimizado para satisfacer las necesidades de tu cliente. O sea, el objetivo de tu sitio web tiene que ser que tu cliente consiga su objetivo. Soy Rubén Mancera, consultor de marketing digital y growth hacking desde hace más de 10 años, socio adherido del SECOT, pero como podéis ver no estoy jubilado todavía,
pero Josep, aquí lo tenéis, sí que se jubiló hace unos años, no se conserva muy bien. Y bueno, Josep, si quieres, preséntate tú. Genial, muchas gracias, Rubén. Bueno, Nada. primero de todo, agradeceros este espacio que nos habéis dejado e intentaremos simplificar al máximo lo que viene siendo el SEO, que al final es aparecer en Google, ¿vale? De forma rentable y escalable. Bueno, mis inicios fueron de muy jovencito, con 17 años, donde empezaba a crear páginas web y a posicionarlas por hobby y también como consecuencia para ayudar a algunos de mis familiares. Como consecuencia de la experiencia y de ir haciendo páginas web y de ir posicionándolas en Google, entré en diferentes agencias y como consecuencia actualmente estoy trabajando y colaborando directamente con Trading, que bueno, que este año ha llegado a la facturación 200, bueno, de muchos millones, da igual, pero eso no significa que sean buenos o malos, sino que es un tipo de e-commerce que disponen de muchísimos e-commerce en diferentes tipos de países donde los cuales tenemos que hacer SEO, ¿de acuerdo? Con lo cual aquí al día a día tenemos que hacer SEO para diferentes países, para diferentes competidores y, bueno, se sacan muchas conclusiones. Y, obviamente, en mi día a día, además de ser consultor SEO, pues también doy formación y saco casos prácticos semanales, ¿de acuerdo? Donde los comparto de forma pública, digamos, para que todo el mundo pueda entrar en este mundillo y pueda sacar sus propias conclusiones con sus casos prácticos y reales, ¿vale? Me gusta mucho la práctica, me alejo de la teoría, ¿de acuerdo? Y lo vais a ver a día de hoy con la presentación. Muy bien. Lo primero también un poco para evaluar pues los conocimientos que tenéis, si os parece, podéis contestar en el chat, os leemos. Si sabéis qué es el SEO, la importancia que tiene. Si queréis, podéis poner directamente pues una B si vuestro conocimiento es básico, una M si es medio o una E si sois experto. Simplemente por ver un poquito, pues ajustarnos un poco al nivel de la audiencia, ¿no? Con que contestéis eso. BM, veo muchas M's, muchas gracias. Vale. Genial. ¿Alguna vez? Vale. Vale, genial. Vale. Perfecto, pues bueno, nos queda claro. BM, no sé si ha aparecido alguna E. Si quieres ponerla tú, Josep. Vale. Pues Vale, nada. no. Perfecto. Tenemos un Pues, contexto claro muchas gracias. y sí, si no, al final, igualmente, al final de la presentación, si tienes alguna duda, pues la resolvemos sin ningún problema, o si hay alguna cosa que hemos dicho que no haya quedado muy clara, pues la reforzamos. Genial. Entonces, vale. Genial. Bueno, ¿qué es el SEO, no? Por aquí empezamos, Rubén. Dale. ¿Qué es esto del SEO? A ver, obviamente hay muchas definiciones, pero para bajarlo a la realidad, básicamente el objetivo de cualquier estrategia SEO es que nuestra empresa, nuestro modelo de negocio, aparezca en los buscadores, sobre todo en este caso en Google, a través de las palabras clave o también podemos decir de las búsquedas que hacen nuestros clientes potenciales, ¿de acuerdo? Ni más ni menos, ¿vale? El objetivo es que cuando nuestro cliente busque nuestro producto o servicio, sea desde donde sea, a través de un buscador, aparezcamos nosotros. Sí que es verdad que cuando decimos aparecer nosotros, aquí entran dos casuísticas. La parte de pago, ¿de acuerdo? Que es Google Ads o la plataforma de pago para aparecer a través de Google pagando por clic, que esto vendría a ser el PPC. Y la parte de SEO, también denominada gratuita, ¿no? Donde el clic es gratuito. Esto es la gran verdad, ¿no? El clic es gratuito, pero hay detrás una inversión de equipo, de estrategia y de tiempo. ¿De acuerdo? Que al medio y largo plazo es una de las estrategias para reducir el coste de venta a través del canal online. ¿De acuerdo? Vale. Esto, bueno, aquí somos todos emprendedores, empresarios o asesores. Entonces, yo lo que quiero también que me cuente es por qué es importante o qué beneficios trae trabajar el SEO. Bueno, principalmente, al final, va muy ligado con los beneficios que nos aporta aparecer en Internet, ¿no? O en los diferentes canales online, ¿vale? Entrando incluso en redes sociales. Pero el primero de todos, y en cualquier estrategia de marketing, siempre hablamos de visibilidad y conversión, ¿de acuerdo? Entonces, sin una no hay la otra. Es decir, si no tenemos tráfico y no tenemos visibilidad sobre nuestra propuesta de valor, sobre nuestro modelo de negocio a nuestros clientes, nunca podremos validar si ese producto o servicio es el adecuado, que aquí entraríamos en temas de conversión. Haciendo foco en la parte de visibilidad, el SEO lo que nos permite es que a través del canal de Google, porque al final hablamos de un canal online, canal de los buscadores, marketing de buscadores, Google es aparecer allí de forma eficiente, ¿de acuerdo?
Después aquí el tema es estar de forma rentable. Este sería otro cajón. Pero el principal objetivo y por qué es importante es que somos visibles. Después, esto también es muy interesante, nos permite entender cómo nos encuentran nuestros clientes potenciales a través de diferentes herramientas que vamos a comunicar o, bueno, vamos a describir a continuación. Podemos saber cómo nuestro cliente potencial nos busca a través de qué palabras clave introduce en el buscador y como consecuencia nos encuentra. 3, que esto al final es Internet y esto es increíble. Los nichos son rentables y cuando hablamos de nichos es que modelos de negocio muy concretos para un segmento muy concreto y productos muy específicos son rentables. El otro día hablaba con Rubén del caso de que me dejó alucinado de un podcast de la tienda del apicultor. ¿De acuerdo? Es un e-commerce que solo vende productos para apicultores y estaba facturando la friolera de 3 millones de euros. Y es lo que nos da a entender, ¿no? Que una keyword que tenga 50 búsquedas mensuales puede hacer rentable un modelo de negocio siempre que lo escalemos a nivel europeo o mundial incluso, ¿no? Pero esto es lo interesante del SEO, que nos permite a través del buscador de Google expandirnos de forma internacional. Más de lo mismo, como consecuencia, lo que nos permite es que nuestro negocio sea escalable, ¿de acuerdo? Como consecuencia de esta visibilidad, ya no solo nacional, sino internacional, lo que nos permite incluso es encontrar posibles líneas de negocio que en base a nuestro producto y en base a cómo buscan nuestros clientes potenciales, podemos incluso buscar sinergias, ¿de acuerdo? Y esto también es muy encaminado a lo que es la parte online. Nos permite captar 24/7. Es decir, al final, si estamos posicionados en Google para nuestros servicios o nuestros productos, pues en mi caso, consultor SEO en Barcelona, en Girona, etcétera, o consultor SEO para e-commerce, pues mi web de forma automatizada siendo visible en Google, podré captar clientes mediante el formulario, ¿de acuerdo? 6, reconocimiento de marca, ¿vale? No se suele hablar de este tema a nivel de SEO, siempre estamos hablando de aparecer para las keywords que nuestros clientes utilizan, pero nos dejamos siempre la parte informacional. Es decir, cuando nuestro cliente potencial, en mi caso, por ejemplo, busca qué es el SEO o qué es el posicionamiento web, si yo aparezco, es un impacto de marca. Y aquí entramos en la parte del reconocimiento de marca. Cada uno de los impactos positivos que nosotros damos a través de nuestra marca, nuestra web, nuestra comunicación, siempre ayudará a que el día de mañana, si esa persona en su momento cuando se informó sobre un servicio, un producto, después lo necesita, a nosotros nos tendrá en reconocimiento, ¿no? Nos habrá asociado a una experiencia positiva. Y por último, de acuerdo, que aquí os dejo enlazado siempre datos, un estudio de SEMrush, de acuerdo, que es uno de los canales conjuntamente con email marketing y referral, es decir, enlaces de otros sitios web, que aporta más conversión, ¿de acuerdo? Es decir, obtenemos gente que no llega a nuestra web a través de SEO y como consecuencia son los que acaban comprando o rellenando un formulario más veces, ¿vale? Destacar aquí que el email marketing suelen ser bases de datos que ya nos conocían antes, pero el SEO y los referrals son públicos que puede que nunca nos hayan conocido o hayan interactuado con nosotros, con lo cual esto es muy interesante, ¿vale? Ok, Rubén. Pues esto sería la parte de... Sí. A ver, al final me queda claro, ¿no?, que el SEO es importante y merece la pena trabajarlo, pero suena a que lleva mucho trabajo detrás, ¿eh? Así que aquí nosotros normalmente tenemos poco tiempo. Entonces, seguro que tienes alguna listita aquí con tus puntos clave que hay que empezar a trabajar y que nos van a dar buenos resultados si le ponemos foco, ¿verdad? Sí, correcto. Genial, entonces, sí, di Rubén. Cuéntanos nada, simplemente nada, desarrolla, dale. Vale, básicamente, obviamente el SEO son muchos aspectos, ¿de acuerdo? Al final es lo de siempre, cuando empiezas a indagar sobre un tema, ves que es todo un mundo, ¿vale? Pero para simplificarlo y llevarlo a la práctica, si el día de mañana tenéis que valorar un consultor o incluso con una agencia, pues que tengáis unas buenas bases, ¿de acuerdo? Entonces, vale, ya sabemos cómo ser los beneficios, el por qué lo tenemos que hacer, pero cómo lo ejecutamos. Esto es lo importante, ¿no? Al final, el SEO cuelga, para bien y para mal, de otros departamentos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque sin contenidos es imposible que Google nos indexe en sus resultados, ¿de acuerdo? Con lo cual, si no tenemos contenidos enfocados a las búsquedas que hacen nuestros usuarios, por muy bien hecha que esté la web a nivel técnico,
será imposible posicionar, ¿vale? Y esto es la consecuencia. También puede ser la viceversa, ¿no? De que los contenidos estén de coña, ¿de acuerdo? Tengamos contenidos que se enfoquen a cada una de las intenciones de búsqueda de nuestros clientes potenciales, pero si la web a nivel técnico no permite que Googlebot, que es la araña de Google, pueda analizar nuestros contenidos de la web por temas técnicos de JavaScript, etcétera, pues obviamente no posicionaremos. Y por último, que es uno de los factores que ayuda a rankear una web por encima de la otra, y es uno de los factores de ranking, es la autoridad de la web, con lo que, ¿cómo se forma esta autoridad? Básicamente con los enlaces exteriores de otras webs que nos enlazan a nuestra web, también conocido como link building, ¿vale? Aquí hay muchas casuísticas, pero aquí el objetivo, como en el mundo real, como más reconocimiento tengas público y más ¿cómo lo diríamos? Como más autoridad tengas, será más fácil posicionar para esas palabras clave que tú te quieres posicionar, ¿vale? Entonces, mediante estas 3 verticales de trabajo se ejemplifica y se pone a la práctica un plan de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, teniendo esto claro, aquí tenemos unos 20 puntos básicos, ¿de acuerdo?, que nuestra web tiene que cumplir. Primero de todo, fundamental, que traemos en profundidad, conectar Google Search Console, ¿de acuerdo? Es la herramienta que nos permite comunicarnos directamente con Google, ¿vale? Para ver cómo está la web, cómo lo está rastreando, todos los aspectos técnicos, que hay un montón de guías y está muy bien detallado para saber cómo está nuestra web a los ojos de Google. Fundamental. Por otro lado, también, muy importante, conectar con Google Analytics. Sin datos no vamos a ningún sitio. Todas las decisiones que se toman en SEO es en base a datos. Muy importante, ¿de acuerdo? Y como consecuencia de tener estos datos, es fundamental, que me encuentro muchos proyectos que no están configurados, la parte de las conversiones. ¿Por qué tenemos una página web? Esta es la primera pregunta. ¿Para qué la queremos? ¿Para vender o para captar clientes potenciales a través de formularios? ¿De acuerdo? Cuando tenemos claro el por qué la queremos, lo tenemos que configurar en Analytics para poder medir qué acciones nos aportan más conversiones. Si no, ¿cómo podemos medir qué palabras clave, que al final es el objetivo, nos dan negocio? ¿Cuáles son las palabras clave de nuestros clientes potenciales que utilizan y entran en nuestra web, acaban comprando? De esta forma sabremos a cuáles tendremos que priorizar y hacer más foco. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, seguimos. Cuando ya tenemos la base a nivel de datos y ya tenemos un plan de trabajo donde ejecutar las tareas, es muy importante tener un programa, digamos, o un software o un plugin para WordPress o un módulo para PrestaShop para poder configurar las diferentes buenas prácticas en la web, ¿vale? En este caso tenemos el ejemplo de Yoast SEO porque es uno de los más estandarizados a través de las webs también más estandarizadas y CMS de WordPress. Muy importante que la web sea segura. Si la web no es segura, bueno, ya es un factor de ranking fundamental que Google tiene en cuenta para posicionar una web. Esto, Josep, yo tengo algún cliente que me he encontrado que no convertía mucho en la transacción final, ¿no?, con el cliente, y simplemente con poner que era un certificado seguro es que no solo que Google te ranquee mejor, o sea, te valora mejor, sino que además cuando tú tienes que hacer un pago en una web, dejar tus datos, tu tarjeta, el que aparezca arriba en la URL que no es un sitio seguro, pues echan mucho para atrás para muchos clientes. Y instalar un certificado SSL es súper fácil. Ya la mayoría de los servicios de hosting lo tienen gratuito, con un clic. Así que es un punto que es imprescindible y muy, muy fácil de ejecutar. Correcto. Es así, es así. Con lo cual, tenemos algunos aspectos técnicos que no hace falta que los entendáis, pero lo importante es que cuando tratéis con un consultor SEO o una agencia SEO, que tengan muy claro que esto es importante, ¿de acuerdo? Entonces, ahora vamos a hablar del sitemap y el documento robots.txt. Estos dos documentos son vitales para el SEO a nivel técnico y os voy a explicar el porqué. El sitemap, ¿de acuerdo?, es un documento donde se introduce toda la arquitectura de la web y las URLs más importantes. Cuando digo URLs, son páginas más importantes que cubren la intención de búsqueda de nuestros clientes potenciales, ¿de acuerdo? De esta forma, le decimos, Google, estas URLs que están en el sitemap, priorízamelas porque las quiero que las rastrees y las indexes y las posiciones de forma recurrente, porque son las páginas más importantes de mi site, de mi página web. Y después, en la parte de robots.txt,
básicamente es donde nosotros damos indicaciones a Google de qué páginas puede rastrear y cuáles no. Voy a entrar un poco más sobre este tema. Google tiene un tiempo de rastreo para cada una de las páginas determinado, ¿vale? Porque aunque no lo parezca, tiene recursos limitados, ¿de acuerdo? Con lo cual, en base a estos recursos y tiempo que dedica cada una de las páginas web, nuestra web tendrá un tiempo limitado. Con este tiempo limitado, pues va a intentar descubrir todas las URLs posibles. Con lo cual, si nuestra web, sobre todo los e-commerce, que son enormes, a veces llega a ocurrir que no encuentra productos que queremos posicionar. Con lo cual, esto es un dramón. Y aquí entra el robots.txt, que nosotros vamos a priorizar también e incluso no permitir a entrar a URLs, o perdón, páginas que son, por ejemplo, de gestión. Las páginas de gestión que no se tienen que indexar en Google, mi carrito, dónde está mi pedido, y todo este tipo de páginas que no se tienen que indexar en Google, pues las bloqueamos por robots.txt para que Google no pierda tiempo, ¿de acuerdo? Y esto es muy importante. Seguimos. Y aquí entra el tema de las imágenes y esto, bueno, también me encanta, ¿no? Es decir, es muy fácil subir una imagen a una página web, ¿vale? A través de los CMS, pero cuidadito con las imágenes, porque las imágenes, sin querer, pues pesan un montón y después nos podemos llegar a encontrar que pesa más la imagen que toda la web, ¿de acuerdo? Y ahora que está en boca de todos a nivel de page speed y de la velocidad de carga de las páginas web, cuidadito con el tema de las imágenes porque nos pueden penalizar un montón. No sé si, Rubén, tú tienes experiencia con este tema. Sí, bueno, sí, de subir imágenes de 1 GB y de cosas así. Luego, al final, pues cuando una web la has construido sin tener en cuenta todos estos factores, luego hay formas de resolverlo porque hay plugins que te optimizan el tamaño de las imágenes y cosas así. Pero, hombre, lo suyo es empezar bien desde el principio, ponerle subetiquetas para que Google reconozca esas imágenes y también te las indexe y, bueno, trabajar bien. O sea, de eso me he encontrado, o sea, páginas que tenían una imagen que cargaba en 10 segundos, en 15 segundos y así pierde usuario. Correcto. Sí, es así. Entonces, seguimos. Ahora que hemos hablado de más temas técnicos que era muy importante comentarlos, ahora vamos hacia las bases, ¿no? Keyword Research. Estudio de palabras clave. Vamos a identificar, que lo vamos a ver con las herramientas, cómo buscan nuestros usuarios y como consecuencia vamos a definir la arquitectura de la web, ¿de acuerdo? En base a diferentes categorizaciones. Un ejemplo muy rápido. Al final nos encontramos en la gran mayoría de Internet dos tipos de webs, los e-commerce y las webs corporativas. Después, obviamente, hay otras tipologías, pero al final siempre nos quedamos aquí. Las e-commerce, esto es como ir al súper. Tiene las diferentes secciones, ¿de acuerdo? Un e-commerce de bicicletas, pues tiene las bicicletas, la ropa para el ciclista, los complementos, accesorios, etcétera. Y son familias, ¿de acuerdo? Y al final una web corporativa, pues como una agencia, por ejemplo, o un consultor SEO, da igual, tiene los servicios que ofrece, ¿de acuerdo? Los servicios según la ubicación, que aquí entraríamos en temas de SEO local, e incluso servicios según sector, ¿vale? Entonces, también estamos hablando de clusters. Siempre vamos a hablar de clusters y de esta forma se define mediante el Keyword Research y como consecuencia se hace la arquitectura de la web. Muy importante porque yo me he encontrado webs que son todo un dramón e incluso duplican los contenidos en diferentes partes de la web. Seguimos. Muy importante. Cada página de nuestra web, digamos, que se indexe a los estados de Google tiene que cubrir una intención de búsqueda. Ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. Una. ¿De acuerdo? Entonces, una URL, una intención de búsqueda. O podemos también hablar de una keyword principal, pero que es la suma de las diferentes keywords semánticas, ¿de acuerdo? Seguimos. Las URLs, muy importante. Ahora entramos en temas de prominencia de palabra clave. Hey, José, pero Google, ¿cómo entiende de qué va esta página o URL? Trabajando la prominencia de las palabras clave. Y esto es los diferentes puntos de una URL donde tenemos que introducir la keyword, la palabra, ¿vale? Por ejemplo, el primer caso sería las URLs. Tenemos que poner nuestra keyword de la cual trabajamos. Los títulos de la página, de la URL en sí, lo mismo, trabajar la keyword a la cual nos enfocamos. Son muchas e-commerce lo que tienen es el producto y en vez de llamarse, yo qué sé, zapatilla con el nombre que lo va a buscar el cliente, ¿no? Sandalia de verano, yo qué sé, Miami. Más marca, sí, lo tiene o tal, lo tienen puesto con el código o la referencia, que es home, la categoría y tal, y te ponen un número.
Y eso es el número, es desperdiciar una oportunidad para que Google te indexe y entienda pues lo que está preguntando realmente el usuario, que al fin y al cabo no es, o sea, toda la web tiene que estar orientado a eso, ¿no? Correcto. Sí, y esto es lo mismo, ya lo comentamos en su momento. En las webs industriales del sector industrial nos encontramos con la casuística de que a veces las máquinas o las piezas de las máquinas a nivel técnico tienen un nombre, ¿de acuerdo? Pero a nivel popular podríamos entrar, la pyme, por decirlo así, pues lo busca de la forma como conoce esa máquina o ese producto. Esto a mí me pasó con un caso que se vendían flejadoras, que al final el objetivo era frejar diferentes tipos de mercancías, pero dentro del mundo de las frejadoras, aparte de que hay envolvedoras, hay frejadoras automáticas, semiautomáticas, etcétera, que yo no tenía ni idea. Ahora, obviamente, pues ya he cogido más información. Lo que nos encontrábamos era esto, ¿no? De que nosotros estábamos trabajando las fichas de producto a nivel técnico cuando teníamos que trabajarlo a nivel popular, como lo decían las personas, pues fijadora manual, decirlo así, ¿de acuerdo? Y sin entrar en tecnicismos. Seguimos. Obviamente, dentro del contenido de la URL tiene que haber al principio, ¿de acuerdo? Para que Googlebot entienda la prominencia, pues lo mismo con las keywords. Al final es esto, es decirle a Google, hey Google, esta es mi keyword, posicióname para este contenido. Un ejemplo fácil y también que va muy bien es, pongo la palabra clave por la cual yo quiero posicionar, quién está posicionando, veo qué contenido está haciendo, qué tipo de intención de búsqueda, search intent, cómo lo está haciendo mi competencia. No lo copio, porque si lo copio me penalizan, pero sí cojo una idea del contenido, cuál tiene que ser y a qué dudas tiene que responder y lo traslado a mi web. Y ya está. E incluso hacerlo mejor, responder mejor, ¿no? Y aquí es lo que decíamos, ¿no? Evitar el contenido duplicado. No tengamos el mismo contenido en dos URLs. Porque ¿qué pasará? Google no sabrá cuál es más importante y al final pues va a penalizar. Y esto a nivel de crawl budget, lo que hablábamos anteriormente en la parte del RoastXT, también penaliza tener un montón de páginas que todas hablan de lo mismo, porque estamos haciendo perder el tiempo a Google mirando un montón de páginas que no sirven para nada, ¿no? Seguimos con el tema de la prominencia. Una jerarquía clara. Esto al final es como redactar. Cuando redactamos un escrito, que los encabezados tengan una lógica. ¿De acuerdo? Pues lo mismo en Google. ¿De acuerdo? No tiene sentido que estemos hablando en una URL de peras y de repente hablemos de manzanas. ¿Me explico? Entonces, que tenga una jerarquía semántica y una lógica a los encabezados que utilicemos. ¿Vale? Al final, Google es un robot. ¿Vale? Obviamente cada vez es más inteligente, pero es un robot y sigue unos parámetros, es un algoritmo. ¿De acuerdo? Entonces, más de lo mismo, buenas prácticas. H1, que solo haya uno, es fácil de recordar. H1 es el título, por si hay... Correcto. Los titulares. H1 es la parte más importante, H2 un poquito menos importante, H3 menos importante y así hasta llegar a lo que es el párrafo, que es el texto normal de una web, ¿no? Correcto. Gracias, Rubén. Al final, también estoy un poco contaminado, ya lo veis, que yo os digo H1 porque es el HTML, es decir, el código HTML con el cual se forman las URLs, las páginas. Tenemos que tener muy en cuenta de que el hecho de que sea un título en la web no significa que después cuando pongamos un otro título, si a nivel de HTML también está en un H1, nos encontramos duplicados. Y esto me lo encuentro muchas veces en artículos de blog, que digo, no, si esto es un encabezado inferior, a nivel de diseño se ve que obviamente es otro tipo de título, pero a nivel de HTML y de código le han puesto lo mismo. Entonces, con los programadores se cambia y ya está, para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Muy importante, que ya hemos hecho un poco la introducción anteriormente de Search Console. Gracias a Search Console podemos detectar errores de rastreo de Googlebot. Y es fantástico porque es que nos avisa gratis, ¿vale? Es que es increíble porque Google te dice, hey, mira, estoy intentando entrar en esta URL y tengo este problema. Te dice el problema, te da el diagnóstico, incluso tienes documentación para darle una solución. Al final los SEOs, y yo soy muy sincero, lo que hacemos es esto, es documentarnos con toda la información que nos da Google porque cada día está cambiando y aplicarla en consecuencia. Aquí está, Search Console es nuestro aliado. Muy importante cuando, si es el caso de que estáis lanzando una página web nueva, solicitar a través de Search Console que la indexen sus resultados. Seguramente a lo largo del tiempo, al cabo de 3 meses, se la va a indexar, pero como todos sabemos, queremos las cosas para ella, dentro de lo posible, ¿no? Pues tenemos que solicitar a través de Google Search Console que nos indexe nuestra página web, ¿de acuerdo?
Seguimos. Eliminar todo lo que sean URLs rotas. El típico error 404. Cojo el hilo del robots.txt cuando os hablaba del cross-budget. Si la araña de Google, el robot de Google, va saltando de URL en URL y de golpe, ¡pum!, se encuentra en 404, no puede seguir más enlaces. Con lo cual, se pira. Dice, aquí ya no hay nada más que ver, me voy a otra web. Entonces, hemos perdido la oportunidad de que se siga descubriendo otras URLs o actualizando el contenido de otras URLs de nuestra página. Muy importante. Esto en los e-commerce, así. Ah, mira, este producto ya no tengo stock. Me lo cargo. No es esto. Es decir, cuando nos cargamos un producto, siempre aplicar unos parámetros, ¿de acuerdo? Una solución sería hacer una redirección 301. Me cargo el producto y hago una redirección a la categoría, por ejemplo. Pero bueno, no, podríamos entrar en este tema y tampoco es esto, ¿no? Seguimos. Muy importante, revisar cómo funciona y cómo está a nivel de velocidad de carga la web. Esto con PageSpeed, que es una herramienta que también comentaremos, ponemos nuestra página web en PageSpeed y nos da una nota sobre 100. Ahí podemos, lo mismo que en Search Console, podemos hacer un diagnóstico muy rápido, gratis, de la velocidad de carga de nuestra web. Y llamar al informático y decirle, hey, esto, que me está diciendo Google se tiene que solucionar. Y de esta forma podemos mejorar el tiempo de carga, reduciéndolo, obviamente, para que aparezca toda la información de la página. Seguimos, vale, ya quedan 2 puntos rápidos. Tener un blog, tener una estrategia de contenidos. Lo que os he dicho al principio, sin contenidos no vamos a ningún sitio. Ya, Josep, ¿pero de qué hablo? Vale, aquí entraría también tema de marketing de contenidos, pero al final es muy simple. Si nosotros, pues sigo con el ejemplo de las flejadoras, ¿vale? Muy nicho. Si nuestra propuesta de valor es que son personas que tienen almacenes, su objetivo es paquetizar la carga cuando tenga que salir, podemos hablar sobre soluciones y temas relacionados con el almacén, sobre el embalaje, cómo ahorrar en reducir costes, etcétera, ¿de acuerdo? Y como consecuencia podremos captar su atención, lo que hemos dicho antes, reconocimiento de la marca, ¿vale? Su atención sobre nuestro producto y solución. Muy importante, ¿de acuerdo? Y por último, la parte de autoridad, y no menos importante, tenemos que conseguir enlaces. Tenemos que conseguir enlaces de periódicos, tenemos que conseguir enlaces de blogs especializados, tenemos que conseguir enlaces siempre que tengan relación temática con nuestro producto. Muy importante. ¿Vale? Y aquí ya me callo, Rubén. Sí, bueno, por poco tiempo. Bueno, como veis, no es algo... o sea, así viendo este listado y con la chapa que nos ha pegado Josep, parece complicado, pero hay muchas herramientas para hacerlo de forma sencilla. Ahora veremos algunas, bueno, más o menos sencilla. Y yo tengo una pregunta que es que hemos dicho antes que el SEO es una estrategia a medio-largo plazo. Pero ¿cuánto pueden tardar en verse los resultados haciendo SEO? Y si puedes enseñarnos una hoja de ruta de esas acciones. Correcto. Sí, aquí ahora veremos un planteamiento que siempre presento cuando entramos en un proyecto SEO. Al final el SEO, como hemos dicho, es a medio o largo plazo, ¿de acuerdo? Pero por una casuística muy simple. Si todo el mundo que crea una web se posiciona a cabo de 2 días, los resultados de Google sería una locura. Al final Google es un algoritmo inteligente, ¿de acuerdo? Que necesita un tiempo de procesamiento para validar cuál es el mejor contenido que responde a la intención del usuario. Sí, teniendo en cuenta esto, aquí hay un proceso mínimo de 3 meses. En base a mi experiencia, mínimo de 3 meses, incluso de más, ¿vale? Entonces, para una pyme que dice, vale, pero yo estoy invirtiendo en el consultor, en los contenidos, en la web, y me dices que voy a ver el retorno de la inversión a 4 o 5 meses. Es así. Entonces, ¿cuál es la recomendación y mi objetivo? Mi objetivo al final es que cualquier empresa aparezca en Google. Entonces, es fundamental que una empresa a través de Google Ads pagando sea rentable. Porque el objetivo del SEO es que el coste de venta disminuye. Os puedo poner un ejemplo muy claro. El caso de Booking. Los hoteles anteriormente, a nivel online, era muy complicado hacer una reserva cuando no existía Booking. Booking lo que consiguió, que al final es un buscador, fue democratizar el proceso de reserva de un hotel a través de su web, ¿no? Como consecuencia, los hoteles, todos como locos, se introdujeron en Booking y como consecuencia pagaban un 10%, y ahora están pagando incluso hasta el 20% de la comisión de venta, ¿vale? Ahora muchos, a través de redes sociales, incluso haciendo SEO, intentan ahorrarse este coste de venta.
con tema de márgenes. El SEO al final con Google es lo mismo, ¿de acuerdo? Tenemos que a corto plazo validar cuáles son las palabras clave que nos dan negocio a través de Google Ads. Una vez tenemos identificadas cuáles son las que nos dan negocio, que no tienen por qué ser las que tienen más volumen de búsqueda, definiremos la estrategia SEO en consecuencia. Y aquí lo tenemos los puntos. El primer mes siempre se hace, como cualquier estrategia de marketing, análisis, diagnóstico, estrategia y plan de acción. Con el SEO es lo mismo, ¿de acuerdo? Con lo cual, el primer mes haremos este proceso de análisis. Identificaremos cómo está el mercado, cómo está la competencia, quién es nuestro cliente potencial, cómo busca en Google. Como consecuencia, haremos un keyword research, identificaremos de forma muy clara qué keywords, qué palabras clave utilizan nuestros competidores y como consecuencia podremos ejecutar y plantear una arquitectura de la web, una arquitectura de la información. ¿Sí? A partir de aquí podremos hacer una auditoría técnica de todos los aspectos técnicos de la web. Se planteará la creación, el setup de la cuenta de Google Ads en consecuencia de lo que hemos visto en el Keyword Research. Obviamente, la parte de auditoría de link building para obtención y creación de enlaces. Veremos los perfiles de enlaces de la competencia para ver hasta qué cantidad de enlaces necesitamos para posicionar y competir. Y después de toda la casuística de que si nuestro negocio tiene intención de local, es decir, fontaneros en Barcelona, cerrajeros en Madrid, consultor SEO en Girona, como me pasa a mí, o internacional incluso, si nos queremos internacionalizar, pues para aparecer en francés, para lo que sea, para producto que vendamos, para zapatos, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de estas casuísticas, también lo trataríamos. Una vez con todos estos datos, definimos un plan de acción, una estrategia, de decir, vale, tenemos todo esto, vemos que podemos priorizar estas acciones, esto es el diagnóstico, establecemos la estrategia en base a los siguientes meses sobre unos objetivos, ¿de acuerdo? Y ejecutamos las tareas de SEO técnico, ejecutamos un calendario editorial de contenido SEO, ejecutamos la campaña de Google Ads, ejecutamos la campaña del calendario editorial de link building para obtener enlaces y aquí ya empezamos un proceso de trabajo de unos 2, 4, depende, ¿vale? Siempre, ¿no? Depende. Pero el objetivo aquí es empezar ya a ejecutar tareas con el objetivo muy claro de SEO, que es conseguir tráfico orgánico, que es una consecuencia de conseguir clics, impresiones y hacer seguimiento de la posición media de nuestras palabras clave de negocio. ¿De acuerdo? Con estos 4 indicadores, tráfico orgánico, clics, impresiones y posición media, sabemos si las tareas SEO se están ejecutando de forma adecuada y la estrategia es la adecuada. ¿De acuerdo? Y básicamente el mes 5 y mes 8 y 14, que es lo mismo, depende, pues se recomienda la parte de relaciones públicas para obtener enlaces, curación de contenidos de esas URLs que creamos y no acaban de posicionar bien, están en la posición 8, pues vamos a hacer un push más para mejorar el posicionamiento. Canibalización SEO, que es un tema más técnico, cuando hay 2 URLs que compiten para la misma intención de búsqueda, hacemos una pequeña curación. Mejorar el CTR. Básicamente el CTR es la derivada de entre las impresiones y los clics que recibimos en nuestra página web, ¿de acuerdo? Y esto se mejora como, pues tocando el title, la metadescripción de los datos de Google y otras técnicas, ¿vale? Y obviamente, pues esto es un continuo, mejorar el enlazado interno de nuestra página web para hacer este traspaso de autoridad, ¿de acuerdo? Google, porque os decía del page rango de autoridad, también hay la autoridad interna que tenemos que traspasar entre diferentes puntos de la página web, ¿vale? Y por último, ¿de acuerdo? Hacer una pequeña revisión, ¿no? De cómo está la web a nivel técnico, si se ha implementado todo lo que se había definido mediante con los programadores, CRO, que incluso entrarías tú más, Rubén, ¿no? Aquí podrías comentarlo tú, copywriting y A/B testing, que incluso ya te lo dejaría a ti. Vale. Bueno, yo voy a entrar ahora a hablar de la parte un poco menos técnica. No lo he comentado al principio, pero si tenéis alguna pregunta, alguna cosa que queráis ir poniendo en el chat, las atendemos al final, ¿vale? Una parte que también es SEO, es una mezcla entre SEO y growth hacking, que es la parte de seducir al cliente, ¿no? Entonces, cosas que hay que tener en cuenta, pues la velocidad del sitio. O sea, igual que, vamos a ver, primero,
en una web, o sea, igual es como una cita, ¿no? Igual que tú para una cita, para enamorar a una chica o al chico, te duchas, te peinas, te pones guapo, intentas no comer ajo y cosas así, pues para atraer al cliente digital, tu web tiene que estar, pues igual, tiene que estar bien para el cliente y intentar quitarse errores. Lo primero es la velocidad del sitio, porque no solo es que Google premia con mejor posicionamiento a las páginas más rápidas y castiga a las lentas, es que también influye directamente en que o sea, los clientes somos impacientes y cuando más lento carguen tu sitio, pues más visitas perderás y por ende, pues más ingresos. Según Google, la probabilidad de que un usuario abandone tu página si carga entre 1 y 3 segundos aumenta un 32%. Y de 3 a 5 segundos o sea, aumenta un 90%. Fijaros hasta qué punto es importante la velocidad de carga. Luego, pues bueno, el SEO y el SEM no son excluyentes, de hecho son complementarios. Imaginemos que tiene una empresa de factura 100 gracias a que está invirtiendo 80 en Google Ads. Pero ¿qué pasa si dejas de invertirlo? Pues que se cae tu facturación, no puedes depender al 100% de eso. Pero al revés tampoco. Imaginemos que en una empresa pone todo su esfuerzo en SEO y tarda 6 meses en conseguir resultados. ¿Qué pasa si no tiene pulmón financiero para aguantar tanto? Pues a corto plazo seguramente necesitas SEM, publicidad de pago, y enfocarte en que sea rentable, como has dicho, Josep, ¿no? Y luego es muy importante ir optimizando la estrategia SEO con las palabras clave que te van dando esas conversiones, pues para vender y conseguir una buena base de datos e ir balanceando y reduciendo la parte de pago y empezar a trabajar con otras herramientas, pues a base de datos de clientes que ha ido consiguiendo, ¿no? O sea, hay que ir buscando ese equilibrio. Luego, una cosa muy importante es que hay gente que escribe para que Google la encuentre y realmente Google no te va a comprar. O sea, además Google solo Hay una frase de Wendy Purcell que dice, Google solo te ama cuando todos los demás te aman primero. Yo recomiendo que siempre pienses en el usuario, en el contenido de valor, en qué se pregunta, cuáles son sus preocupaciones. Y antes de intentar usar técnicas de magia negra o magia oscura, pues ponte en los zapatos del cliente y pregúntate qué ofrecen. De hecho, ayuda mucho a que tú formules el contenido empezando con una pregunta. Eh, ¿Cómo se hace la alioli? O sea, porque tú cuando escribes en Google no pones alioli. Bueno, o puedes poner alioli solo o puedes poner receta alioli, pero la gente pregunta, ¿cómo se echa líquido de parabrisas al no sé cuánto? ¿Qué hay que hacer para no sé qué? Pues ese tipo de titulares son lo que la gente pone en Google y te ayuda mucho a que formules el contenido de tu web como si fuera una pregunta. Eh, Luego, pues lo que se mide, pues se puede mejorar. Lo que no, está claro que no, que esa es la base del growth hacking, ¿no? Necesitas que cada acción que vayas haciendo, pues vas midiendo el impacto que tiene en tu resultados, ¿no? Hay una, eh, bueno, hay una parte que es una cosa que se llama el User Generated Content, que es el contenido generado por el usuario. Eso es como bueno, si consigues que... Eso lo hizo muy bien, por ejemplo, Thermomix, ¿no? Que ha creado como una comunidad en la que la gente va generando recetas en base a su Thermomix. ¿Qué consigue con esto? Pues que la palabra Thermomix se vaya posicionando gracias no al contenido que hacen ellos, sino al contenido que hacen sus clientes. Entonces, si consigues darle una vuelta a tu negocio para conseguir eso, pues la verdad que te ayuda muchísimo. Eh, Luego, es más fácil duplicar el negocio. O sea, hay gente, yo me encuentro muchos clientes que dicen, mira, quiero crecer, quiero facturar más. O sea, que necesito más tráfico, mete pasta para que venga más gente o lo que sea. Y realmente, si tú analizas, puede que esa web, el problema que tiene es que no está activando a los usuarios. Es decir, no están comprendiendo su propuesta y aunque venga mucho tráfico, muy poca gente está o pidiendo presupuesto o comprando ese producto o lo que sea. Entonces, a veces es mejor centrarte en la conversión, o sea, que el que entra en un porcentaje alto compre, que no en atraer a toda la gente posible, porque si la web no convierte, lo que estás es malgastando el dinero, ¿no? Eh, Luego, pues bueno, trabajar las palabras de long tail se llama, que son de cola larga. Seguramente
pelear por el posicionamiento de la palabra clave dieta sea muy complicado. Pero si tú peleas por dieta para personas de más de 50 años, además de darte acceso a un público más segmentado, tus creatividades y tus comunicaciones pueden ser mucho más enfocadas para ella, y la gente que tenga esa edad, pues seguramente buscará cosas adecuadas a ellos mismos, ¿no? Y por ahí sí puedes pelear. Por dieta va a ser más complicado. Sí, Luego, esto es pues, muy importante, ¿eh? sí, Esto sí. que has comentado ahora, yo me encuentro con muchos proyectos de, sí, por ejemplo, lo que has dicho, un ejemplo de dieta. Por eso digo que es muy importante definir tu cliente. ¿Quién es? ¿Cuáles son sus necesidades? Vamos a por un nicho, empecemos por un cliente muy concreto y después, cuando este ya sea rentable, iremos a buscar otros. Porque cuando te comunicas solo únicamente a un segmento, sus necesidades son muy concretas y es mucho más fácil empatizar con ellos y, como tú dices, a nivel SEO será mucho más fácil competir, porque no estarán todas las empresas allí, ¿no? En cambio, en dietas, es que ahí están hasta los periódicos generalistas. Sí, 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 Entonces, esto es totalmente. muy importante, muy Pues importante. este caso seguro que lo verán muchos de los compañeros que hay aquí del SECOT cuando asesoran a empresas, que le dicen que sus clientes son todos, pueden ser todos, hombres, mujeres de 20 a 70 años. Eso tiene un problema. Eso quiere decir que lo que yo recibo cuando me dicen eso es que no ha encontrado su sitio en el mercado todavía. No ha encontrado a quién tiene que venderle, ni a quién le soluciona el problema, ¿no? Correcto. Eh, pues bueno, cantidad versus calidad, pues que el objetivo no es generar, o sea, ponerte a escribir ahora post en un blog, o sea, escribirte artículos como si fuera un loco, sino intentar con el mínimo contenido conseguir la máxima eficacia. Y por último, pues pocas cosas en la vida no mejoran con creatividad, ¿no? El SEO es una de ellas. O sea, tú puedes aplicar técnicas de growth hacking y creatividad para intentar conseguir más tráfico y convertir más, pues desde crear si era una gestoría, por ejemplo, una herramienta gratuita que te ayude a resolver un problema que tiene el cliente, ahí ya estás captando tráfico. Puedes pedirle a algún invitado que sea un referente que escriba en tu web, puedes publicar en foros de terceros o reemplazar enlaces de competidores muertos. Con esto me refiero, por ejemplo, hubo un caso curioso cuando cerró Halcón Viajes. Halcón Viajes era una empresa potente, grande, que llevaba mucho tiempo trabajando en el sector de turismo, y al cerrar dejó muchos enlaces con tráfico que no iban a ningún sitio. Y enlaces que tenía publicados, pues, a lo mejor en otra revista o en otras cosas. Y tú le puedes pedir a esa revista que sustituya ese enlace por el tuyo, mejorando el contenido o dándole una vuelta o lo que sea, y te vas a beneficiar de todo ese tráfico, ¿no? Hay que estar un poco pendientes, pues, de los directorios locales de empresas que hayan cesado su actividad y bueno, pues intentar contactar con ellos para quedártelos tú. Al final, Google premia a los usuarios por la naturalidad y el valor que aportan, ¿no? Y por la velocidad. Y por eso una estrategia a medio y largo plazo, pues te ayuda a disminuir el coste de la venta, ¿no? Todo esto que hemos hablado, que es un poco complejo, por suerte hay herramientas que te facilitan la vida, ¿no? Aquí vamos a ver algunas conocidas y otras que son muy top, que no las conoce mucho la gente y que estoy seguro de que os van a ayudar. En la presentación, si tenéis interés, luego al final pondremos nuestro enlace, nuestro correo, teléfono o LinkedIn, vendrán enlazadas todas, ¿no? O sea, que podréis acceder a todas. Si quieres, Josep, cuenta un poco así rápidamente, vamos justo Sí, ya. sí, básicamente, bueno, las tendréis todas enlazadas aquí. Si veis que hay alguna que os interese, nos lo decís y os damos toda la info. Básicamente, analizar los contenidos, ¿no? Lo que hablábamos en la fase de análisis. Mediante SEMrush y Href podemos detectar qué volumen tienen de búsquedas cada una de las palabras clave y en Href e incluso también en SEMrush podemos ver para qué palabras clave posiciona nuestra competencia y cuánto volumen de tráfico les está aportando. Esto es muy interesante, ¿de acuerdo? Para identificar y priorizar qué palabras clave atacar. Keyword Research, como consecuencia, también lo podemos hacer mediante el Google Ads Planner, que es una herramienta gratuita de Google, ¿de acuerdo? Y el Keyword Surfer, ¿vale? ¿De acuerdo? Que es una extensión de Google Chrome que cuando nosotros estamos navegando por Google, la misma extensión nos pone los resultados de esas keywords, palabras clave que ponemos en el buscador, ¿vale? Está muy guay esta. Seguimos. A nivel de SEO técnico, utilizamos
podemos utilizar Screaming Frog, que es la que utilizo en mi día a día, ¿de acuerdo? Es gratuita hasta 500 URLs, entonces si tenemos webs corporativas, más de 500 URLs, páginas no creo que tengáis. Así que Si las tienes, tienes un problema, ¿eh? sí, bueno, si no, aquí después podríamos entrar en esta casuística. Y después también tenemos SEO Meta en OneClick, que es un poco lo mismo. Es una extensión de Google Chrome que podemos utilizar mediante cuando analizamos una página en concreto y nos dice los diferentes puntos a mejorar. Va muy bien. VPO, ¿vale? Que al final nos dejamos de tecnicismos. VPO es velocidad de recarga de la página, ¿de acuerdo? Con lo cual, ¿qué utilizamos? Que hemos introducido anteriormente, PageSpeed y Lighthouse. Las dos son gratuitas, son de Google y nos dan parámetros de mejora para mejorar la velocidad de carga de nuestra web. Contenidos. ¿Con qué objetivos utilizamos estas herramientas de contenidos? BuzzSumo para analizar cuáles han sido artículos virales en redes sociales, que esto también es un factor que nos puede ayudar a posicionar. Con lo cual, si vemos otros sectores o incluso la competencia, qué artículos se están viralizando en redes sociales, podemos inspirarnos y hacerlo incluso mejor, ¿vale? Ya sean artículos, casos de estudio, estudios, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, sacamos un montón de ideas de aquí. Also Ask y Answer the Public, básicamente ponemos una palabra y nos pone todas las preguntas que hacen los usuarios en relación a esa palabra clave. ¿De acuerdo? Seguimos. ¿Cómo analizar el perfil de enlaces, de acuerdo, de cualquier competidor, incluso nuestro propio? Mediante Mothbar, que es una extensión de Moz gratuita, lo podemos hacer. Nos dará indicaciones sobre cómo está a nivel de autoridad y de calidad los enlaces que tenemos en nuestra web e incluso los de la competencia. Y Href es una herramienta de pago que también lo podemos analizar. Obtención de estos enlaces, porque este es el tema, ¿vale? Josep, me has dicho que tengo que tener enlaces, pero ¿cómo lo hago? Vale, este es el tema. Se puede hacer con lo de siempre, con tiempo o dinero. Con nuestro tiempo, yendo a foros y consiguiendo enlaces, haciendo relaciones públicas con periódicos y que nos den enlaces, o pagando mediante Marketplace, mercados digitales, digamos, como PrensaRank, o incluso servicios paquetizados como nos ofrece Enlazalia, ¿vale? Desde creo que 20 y pico, incluso 30 euros, ¿de acuerdo? Enlaces mensuales. Y después, una herramienta que a mí me gusta mucho, yo soy muy fan de ver en otros mercados qué están haciendo con las diferentes páginas web. Es decir, si yo trabajo para un e-commerce, lo mismo, que es una tienda de ciclismo, me voy a ver a Estados Unidos mediante Bright Local cuáles son las tiendas de Estados Unidos que están posicionando para una keyword. De esta forma, puedo identificar buenas prácticas del mercado anglosajón y llevármelo a España, ¿vale? Que normalmente en Estados Unidos, en este sentido, pues están más adelantados, ¿de acuerdo? Y después, por último, y las que yo más quiero, las de Google, ¿de acuerdo? Herramientas gratuitas, muy potentes, con un montón de información y tutoriales que son muy, muy, muy útiles, ¿de acuerdo? Google Analytics ya lo conocéis, Google Search Console, Data Studio, Google Ads, Google My Business y Google Trends. Me voy a parar en Data Studio, que es un poco nueva, que básicamente nos ayuda a mezclar datos y a visualizar datos. Muy interesante para CEOs, bueno, propietarios de pymes, incluso directores de marketing para ver los diferentes departamentos de marketing, cómo están funcionando y los indicadores de nuestra web. La parte de Google Ads para la gestión de campañas de PPC y de búsqueda de display y YouTube. Google My Business, que básicamente es la ficha que esto se trabaja mucho en SEO local, lo que os decía, pues dentista en Jaén, pues que la ficha de dentista que tú estás en Jaén, que ponga Jaén, etcétera, ¿no? Y esto nos ayudará a posicionar. Y Google Trends es una herramienta que nos permite ver la tendencia de un tema en concreto en base a las búsquedas de los usuarios, ¿de acuerdo? Y aquí podemos ver tendencias muy interesantes, ¿no? Pues, por ejemplo, descuentos en Black Friday, pues obviamente cuando vayamos a Google Trends, descuentos Black Friday, veremos que es a finales de noviembre. ¿De acuerdo? Esto está muy bien porque yo, por ejemplo, para un cliente teníamos que mirar al principio del invierno, quería posicionar estufas y claro, pues tenía un presupuesto limitado para hacer campaña de Google y vimos, gracias a Google Trend, que donde había más búsquedas era en la zona de Asturias y Galicia. Pues pusimos una campaña de pago en esa zona y tuvo mejores resultados que si lo hubiéramos hecho en cualquier otra zona, porque por lo que sea, allí pues la gente busca más esa palabra, ¿no?
Correcto. Y nada, con esto acabaríamos la parte de las herramientas, ahora resolveremos dudas, ¿no? Y quieres Sí, cerrar. Tú bueno, mismo. simplemente comentar que al final el SEO tiene la responsabilidad de entregar la información correcta en el momento adecuado y a la persona idónea. Y que una web se puede construir primero desde el SEO, o sea, trabajando la jerarquía web con las keywords y tal, pero es que incluso un negocio se puede construir desde el SEO detectando pues, nichos que estén sin atender, o sea, detectando preguntas que está haciendo la gente en Internet que no tienen respuesta, ¿no? Eh, espero que no haya sido súper tedioso porque es algo bastante técnico. Y bueno, cualquier duda que tengáis, si queréis escribirla o levantar la mano como ha hecho Antonio Cumellas, pues no sé si Ana Belén le puedes dar paso o simplemente desbloquea el micro y formula la pregunta, Antonio. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias a Josep y a Rubén por esta magnífica exposición. A ti. Aquí una pregunta que seguramente os han hecho muchas veces. La tipología del asesorado de SECOT es una persona que promueve su producto, que está empezando en su idea de negocio y es una persona con pocos recursos. Entonces, ¿qué sugerencias haríais para que con poco presupuesto se pueda iniciar una cierta campaña, digamos, de posicionamiento, de uso de las redes sociales, etcétera, etcétera? Yo creo que la finalidad nuestra, por lo menos la mía, no ser un experto como sois vosotros, pero sí que cuando hable con un asesorado, el lenguaje no me suene a música celestial, sino que sepa de qué estoy hablando, ¿eh? Entonces yo creo que esto sería una orientación para nosotros importante, porque cuando le metes a una persona, a un emprendedor, en un jardín como este, le has de decir exactamente de qué idea de números estamos hablando. Gracias. Correcto. Bueno, si no te importa, Rubén, Sí, doy dale, unas dale. pinceladas. Sí. Vale. Bueno, como yo también he estado en esta situación y es también por una de las formas que aprendí SEO, es primero de todo lo que puede hacer el mismo emprendedor y creo que le será muy útil, es hacer un keyword research. Es decir, hacer un estudio de palabras clave y mirar cómo su cliente potencial y lo que le decíamos antes, que identifique muy bien su cliente potencial, que lo defina, que haga un buyer persona y teniendo esto claro, que escriba en base a estas herramientas, incluso gratuitas, cuáles son las palabras clave que su cliente utiliza para encontrar su producto. Con esto claro, teniendo esto muy claro, puedo hacer dos cosas. Y depende de la casuística. Si es una web corporativa y es un servicio, incluso lo podría ejecutar él mismo con un WordPress. ¿De acuerdo? Hay mucha información, hay un montón de cursos de SEO gratuitos y en 2 semanas puedes ejecutar el SEO básico. ¿Sí? Mientras, como lo que tienen los emprendedores es tiempo normalmente, pues puede ir trabajando la parte de contenidos mediante artículos de blog, redes sociales, esta parte orgánica. Si me dices, mira, Josep, pues tengo 200 euros que puedo invertir en publicidad. Genial. Como ya tienes la arquitectura y las keywords muy bien identificadas, haz una pequeña campaña de Google Ads, ¿de acuerdo? Para esas keywords tan concretas, ¿de acuerdo? Y lo mismo, hay un montón de información estandarizada para ejecutar esta estrategia de Google Ads, ¿no? Lo más importante es esto, que entienda los conceptos de cómo funciona Google, que entienda cuál es su cliente potencial y qué palabras utiliza para encontrar su producto y aquí conseguir visibilidad. ¿Tú qué dices, Rubén? No, perfecto. Sí, las herramientas que hemos puesto, Antonio, la mayoría son gratuitas o tienen versiones gratuitas. Entonces, todas, como buen negocio, se esfuerzan para que sean sencillas de usar para los clientes. Entonces, ya te ha dado, Josep, un poco la hoja de ruta, ¿no? Hacer el keyword research, construir la web en base a ese keyword research con las priorizaciones, pues bueno, de cómo quieres que te busquen. Puedes usar la de AlsoAsk o Answer the Public. Una de las dos herramientas que hemos puesto te va a decir qué titulares deberías poner, porque es realmente lo que está buscando el cliente. Y con eso ya validas que estas palabras clave son las correctas con una pequeña campañita en Google Ads. Bueno, es que yo me he encontrado con sorpresas como un vendedor de paraguas que en la web no salía la palabra paraguas. Entonces, es imposible que te encuentres, ¿no? Pues es complicado, es complicado. Es complicado.
Sí, sí, sí. Pues eso es porque la gente pone mucha ilusión y piensa que no sé, que con tener una web pues ya va a vender. Y es lo que hemos dicho. O sea, que tú te gastes el dinero en un buen coche no quiere decir que vayas a ganar carreras, porque si no le echas buena gasolina, no tienes buen piloto y no tienes nada, o sea, el resto de cosas, mejor es tener algo realmente eficiente. Porque a lo mejor también te has comprado un Ferrari y tú lo que necesitas es un todoterreno. O sea, que es que hay que hacer unos buenos estudios. Cualquier estudio previo, y eso cualquier ingeniero te lo puede decir, eh, te ahorra tiempo de campo, que es lo duro, ¿no? Entonces, hacer un buen estudio de palabras clave, como ha dicho Giuseppe, es vital, vaya. Vale, gracias. Muy bien. A ver si hay alguna más. Tal. Disculpad, sé que hay mucha gente bueno, que le ha resultado difícil el tema. No es algo fácil, es como, a ver, no lo voy a comparar pero es como si nos ponemos a hablar ahora de cosas de especialidades de cada uno en su trabajo, bueno, son complejas. Esto es una parte muy técnica y hemos intentado hacerla, o sea, intentar tocarlo todo sin que se escape nada y sin crearos dolores de cabeza. Pero bueno, pues César ha comentado algo más y si quiere, bueno, enciende el micro, César, si no te importa, y nos lo dices y ya está. Sí, yo quería abundar un poco más en lo que ha comentado Tony Cumellas de nuestro papel, y digamos qué podemos sacar, digamos, de beneficio en lo que nos habéis contado. Y ha habido una cosa que a mí me ha parecido interesantísima, aparte de que he aprendido mucho hoy por lo que habéis dicho, y es y además lo habéis dicho varias veces, que antes de hacer nada o al mismo tiempo de hacer la página web, intentar el SEO, etcétera, etcétera, es el conocimiento del cliente, porque realmente es el conocimiento del cliente, la información que tiene el emprendedor sobre su cliente, de donde va a salir la información con la que va a alimentar al especialista SEO para que éste pueda, digamos, hacer una web que, aparte, digamos, de que utilice las tecnologías que habéis contado vosotros, pero una web que realmente sea útil para llegar a ese cliente, porque puedes hacer una web más magnífica por todo lo que habéis dicho, palabras cortas, que no se repitan, en fin, todo la cantidad de conceptos que habéis dicho, pero si finalmente, entre otras cosas, como decía Tony, vendes paraguas y se te olvida la palabra paraguas, o dicho de otra forma, haces una web en la que tú lo que pretendes es vender paraguas, pero al SEO no se lo dices claramente, porque tampoco has percibido que sea eso quizás por donde lo va a buscar el cliente, pues vamos, no te va a llegar un solo cliente buscando un paraguas, ¿no? Por muy buenísimo que sea, aunque utilicemos al amigo Josep de Orfeo, ¿no? Para hacerla. Ya. Bueno, eso me ha parecido una lección que nos debemos de llevar, muy importante. Es decir, cuando animamos, o cada vez les tenemos que animar, ¿no?, a nuestros asesorados a hacer una buena página web o ponerse en manos de un profesional, antes de, digamos, de lanzarle, por decir así, a los caballos o a la carrera, lo primero es decir, oye, vamos a volver a mirar a ver cuánto sabes del cliente y exprésalo bien en una página. Dime bien en una página todo lo que crees tú que necesita el cliente, sus penas, sus dolores, los remedios que utiliza, que busca para mejorarlos, y esto es de alguna forma me ha parecido a mí entender que es la información que os tenemos que dar. Exacto, César. Yo muy a menudo me piden presupuestos para hacer páginas web y claro, muchas veces dicen, pero es que a mí el informático de mi barrio me lo hace por 1.500 euros. Digo, claro, un informático, o sea, sin menospreciar al informático ni mucho menos, te puede ejecutar técnicamente el hacer una página web, pero no hace falta ser informático. Hay mucha gente que sabe hacer páginas web con WordPress porque ya se utilizan sistemas de arrastrar contenido y tal, y son súper sencillos, constructores que se llaman, ¿no? Pero una página web influye el posicionamiento SEO, o sea, cómo trabajas el SEO de esa página web, cómo trabajan los copy, los textos, para que sean persuasivos, cómo trabajas el diseño, el user experience, que se llama la experiencia de usuario, y cómo trabajas la velocidad. O sea, si no tienes esos 4 parámetros
bien trabajado, y eso requiere un profesional de cada área, y eso no lo tiene el 99% de las empresas de informática, pues seguramente tendrás una página web, pero no te va a funcionar como a ti te gustaría. Correcto. Bueno, entonces os voy a pedir un poco de vuestra propia medicina. Es decir, cuando hablemos con nuestros asesorados para dirigirles adecuadamente a que busquen un profesional que sin cobrarles mucho dinero les ayude a redactar una buena página web y un buen posicionamiento, ¿qué palabras les tenemos que decir que utilicen para encontrar a ese mirlo blanco? O mirla blanca. Los 4 parámetros que te he dado, que quién le va a trabajar el SEO, quién le va a trabajar el diseño gráfico, quién le va a trabajar toda la parte de UI, UX, que se llama, y quién le va a trabajar pues el desarrollo. Si todo lo hace la misma persona, es que no... O sea, pues son especialidades muy marcadas y para perfiles distintos, ¿no, Josep? Ya, pero en el buscador, ¿qué palabras tiene que poner él para encontrar las personas, la empresa que por una cantidad razonable y el poquito dinero que tiene un emprendedor al principio, le haga lo máximo posible? Muy fácil. Con que ponga Josep Dofelau o Rubén Mancera, le saldrán unos buenos resultados. No, a ver, sobre este tema... Por supuesto. Sobre este tema, lo primero de todo sería cada caso, ¿no? Es decir, lo primero, yo creo que, con mi humilde opinión, es decir, sería sacar lo de siempre, un mínimo viable, ¿de acuerdo? Una página web hecha con WordPress, con plantillas si hace falta, que son baratísimas. En el caso de un e-commerce, con Shopify, por 20 euros, puedes sacar al mes plantillas espectaculares que ya están a nivel de usabilidad, a nivel de gestión, a nivel de tecnología, están muy estandarizadas, ¿de acuerdo? Y después, mediante información que os he dicho, mediante un keyword research, dedicando nuestro tiempo a hacer bien esta arquitectura de la web, ya tendríamos la parte tecnológica de la web, que por 20 euros en Shopify lo tenemos, o incluso WordPress de forma gratuita, más una plantilla de 50 euros, ya tenemos la parte tecnológica. A día de hoy, la tecnología para la gran mayoría de empresas que empiezan, si no son de origen tecnológico, obviamente, no es una barrera. WordPress no es una barrera, Shopify no es una barrera, Wix no es una barrera. A día de hoy ya no es una barrera. Obviamente, si quieres montar una empresa nueva de origen tecnológico, pues tu socio tiene que ser programador o tú eres programador. Pero si no, si es una consultoría, si es pues cualquier tipo de modelo de negocio más tradicional, digamos. Sí, correcto. Que tu actividad principal no es tecnológica. Pues con 20 euros Shopify, con 50 con el WordPress, obviamente no entramos aquí en servidores que valen 4 euros al mes. Con esto cogemos 4 plantillas, montamos la web con un poco de sentido común, ¿de acuerdo? Y la parte del SEO, lo que os he dicho, Keyword Research, nosotros mismos, con herramientas gratuitas, con tutoriales en YouTube que también son gratuitos, y nuestro tiempo y la ejecución. Una vez tenemos este mínimo viable, veremos cuáles son las keywords que nos aportan tráfico, ¿no? Incluso haciendo una pequeña campaña de Google Ads, que con 50 euros podemos validar. Con estos datos, aquí ya podemos decir, vale, y ahora solo estoy hablando del canal de Google, pero puedo decir, vale, pues con esta web, por ejemplo, esta tienda de zapatos, con Google he conseguido 2 ventas, con Facebook he conseguido una venta y con un comercial he conseguido otra. Entonces, en base a estos datos que tenemos, aquí priorizaremos y haremos foco lo de siempre, ¿no? Tenemos que hacer foco donde hay más retorno de la inversión. Pero poner un poco de números irían por aquí los tiros. Diego creo que quería comentar algo, no sé si hay alguien más. Perdón, antes de despediros quería 2 cosas, no se me olvide ninguna de las 2. Yo, como ha dicho César, porque yo creo que yo por lo menos no me siento satisfecho de la respuesta, no digo porque no valga, sino porque yo voy más al grano. O sea, que cuando voy buscando un SEO como Rubén o Josep, que no os conozco, ¿qué pongo? ¿Alto con gafas y rubio? Vale. Esa es la búsqueda que yo intento hacer, Vale. y que tengo que encontraros.
Al final, Diego, Vale. tienes que... Mira, el LinkedIn, por ejemplo, es un buen sitio para pescar, porque ahí la gente se muestra y muestra su contenido. Y ahí, para ver si es un buen consultor SEO, si tú ves el perfil de Josep, que tiene un montón de casos prácticos, cómo están analizados, cómo te cuenta cada detalle, cómo es tan generoso en sus explicaciones, y ves bueno, pues que controla de tiendas muy top hasta tiendas pequeñitas, pues en LinkedIn, viendo las publicaciones de cada profesional, sabes un poco cómo evaluarlo. O sea, y si te sirve, si buscas de SEO, tú filtras por SEO y te saldrán 50 y los vas buscando y vas evaluando un poco el contenido que ponen. Si alguien dice que es especialista en copywriting o en contenido y no escribe nada, o lo que escribe no está bien, pues a lo mejor no es un cordero, es un lobo que tiene una piel de cordero, ¿no? Porque ahora Sí, mismo Me he enterado de poco. A ver, César. os podéis cotizar, os cotizáis al alza, a la baja, quiero decir, para alguien que empieza o que casi empieza y que quiere hacer una cosa que esté bien y posicionar bien y tiene muy poquito dinero, ¿a partir de cuánto dinero mínimo debería de estar pensando? Es decir, no ya lo que has comentado, Josep, de hacerse en la página web y poner 4 cosas allí y tal, sino ya algo un poco más serio y ya empezar a, digamos, ya con criterios profesionales de posicionamiento, etcétera, etcétera. ¿A partir de cuánto dinero tenía que estar pensando esa persona para invertir en un profesional o unos profesionales? para Sí. crear una página web, César, dices. No, el No, SEO, no, no, entiendo. no, no, Para SEO, para la parte SEO. para el conjunto de, es decir, la Vale. página web, como bien habéis dicho, pues más o menos decente, con mucho cuidado y alguien que entienda un poquito la puede hacer él, pero luego ya todas estas partes internas que habéis destripado vosotros de todo lo que hace Google, cómo hay que hacerlo y demás, no lo va a conocer y tampoco lo va a estudiar, se lo tiene que dar a alguien. Ese alguien, ¿cuánto dinero mínimo tiene que estar dispuesto o tiene que tener disponible alguien para poder empezar a hacer algo no grandioso, pero algo que ya empiece, digamos, a tener cara de ojos? Vale. Bueno, voy a responder 2 preguntas. La primera de Diego, que es en base, ¿cuál es la pregunta cómo encontramos a un consultor SEO adecuado? ¿No? Pues que tenga casos de éxito y preguntarle qué webs ha trabajado y en qué posición están para las keywords de negocio. Con esto, a mí, a cualquier SEO, nos lo sacáis todo. ¿De acuerdo? Es muy fácil de medir el éxito de estos. Después, en base a lo que comenta César de cuánto cuesta un servicio SEO, obviamente es un baremo, ¿no? Un consultor freelance que esté por sí solo perfectamente por una campaña de fees mensuales por 300 euros, 350 euros al mes, con una campaña real, objetivos reales y tareas fijas, lo podéis encontrar. Obviamente después pues puede que hayan SEOs que estén empezando, que incluso yo cuando empecé incluso trabajaba gratis para tener casos prácticos y casos reales. Porque yo tenía mis propias webs, pero nunca había trabajado con cliente y es todo un mundo. Y después entraríamos en otro baremo que podrían ser agencias o consultores más senior, ¿de acuerdo? Que trabajan, pues, que son especializados, como es mi caso, que trabajo solo para e-commerce principalmente, pues que son baremos mensuales incluso de entre 500 y 800 euros e incluso en Barcelona, por ejemplo, las agencias pueden llegar a cobrar 1.200 euros por fees mensuales. Bueno, yo tenía no una segunda pregunta, sino más bien propuesta. Una propuesta decente, entre comillas. Y ya Rubén se está riendo porque ya sabe por dónde voy. Ya ves. Yo, vamos, creo que nos hemos quedado todos con ganas de aprender bastante más y, lógicamente, en una hora imposible. Yo sugiero, cuando tengáis tiempo, cuando pensar en la posibilidad de programar un cursillo, una serie, 2 o 3 sesiones, pero no más de una hora, separadas, no las horas juntas, cuando vosotros tengáis disponibilidad, porque yo creo que merece la pena, primero, escucharos y aprender de vosotros. Y luego también, sobre todo para los seniors de SECO, pues poder aplicar lo que nos estáis diciendo y, por supuesto, orientar de manera adecuada a nuestro asesorado. Pues, Diego, para eso, por ejemplo, Josep tiene ya un curso creado de e-commerce gratuito y es brutal. O sea, vamos, yo lo estoy viendo y, bueno, yo me gusta siempre ir investigando de ciertas cosas y tal y estoy aprendiendo mucho también con ese curso. O sea, que
que eso para empezar. Y ya de otras temáticas, pues lo podemos ver, sí. Que está en YouTube. Sí, bueno, sí. está en la web, sí. En la O sea, web con Josep de Eulofeu en YouTube se encuentra. Sí. No, lo tengo, perdón, no, lo tengo en la web y tenéis que ir a la parte de la web cuando entréis. En el menú veréis curso gratuito de SEO para e-commerce. Vale. Y ahí lo tenéis. Sí, yo cuando ha empezado Diego pensé que iba a hablar de preparar un curso con digamos, habiendo definido en un calendario a un plazo de X semanas, no para mañana, pero un curso para nuestros asesorados. Es decir, hacer una píldora de lo que habéis dicho, de tal forma que a ellos les llegue, porque nosotros seremos capaces de traducir de lo que habéis dicho vosotros la cuarta parte de la cuarta parte, pero algo que entiendan qué es lo que hay detrás de una página web, qué es lo que hay detrás de un posicionamiento, para alguien que está en una startup, en relativamente poco tiempo, preparar un calendario de charlas, como ha comentado Diego, no sé si 1, 2 o máximo 3 charlas, esto proponérselo a nuestros asesorados, oye, y luego los que quieran que asistan. No sé qué os parece, Diego y Rubén. Sí, yo veo ahora dentro de ese SECO global ya tenemos el concepto de que algo que hagamos en Barcelona va a servir para toda España o que se haga en Valencia, donde sea. Es decir, que se convocan, se difunde y yo creo que podemos tener ya cada delegación localizando a los asesorados, que los tenemos localizados y podemos contactar con ellos, sugerirles que asistan y que asistan a ese curso o a esas sesiones. Yo veo bastante adecuado. Es una propuesta bastante, César ha dado con el clavo con más actitud que yo. Así que os lo dejo, la invitación. Ya sabéis que SECO, desgraciadamente, lamentablemente no dispone de fondos económicos y siempre lo que sí paga en satisfacciones y no hacer otra cosa. La verdad es que estamos bastante mal, ¿no? Y ahora en estos tiempos que corren, peor todavía. Así que bueno, yo lo dejo ya con Rubén, ya como mañana o pasado lo voy a ver otra vez. Tenemos otra reunión, pero ya eso es cuestión de tratarlo más despacio. Y como dice César también, dilatarlo en el tiempo, tampoco hacerlo una este año y otro año que viene, pero sí, por ejemplo, una cada mes, o un jueves de cada mes, o yo qué sé, o quincenal, o sea, de acuerdo con vuestra disponibilidad. Y ya puedo hacer algo sobre temas, en vez de tratar, como aquí, que ha sido una visión general, tratar temas más concretos y después a lo mejor para la segunda sale alguna cuestión que sea más interesante tratar de lo que tenéis previsto, porque los mismos asesorados, los mismos participantes lo van a sugerir. ¿De acuerdo? Vale. Pues nada, muchísimas gracias. A mí de verdad que soy en estos temas, ya lo sabe Rubén, soy un poquito, estoy en tercera división o regional casi. Yo he aprendido algunas cosas, por supuesto, más de lo que suponía. Así que muchísimas gracias, enhorabuena. A vosotros. Y es verdad que es un lujo contar con vosotros. Y también puedo agradecer los que habéis asistido y que os invitamos que cualquier actividad que organicemos, pues que asistáis, que por supuesto que sacáis algo de ella y que os satisfaga. Muchísimas gracias y buenas tardes. Venga. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, Josep. Adiós, gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Muy completa y muy fina. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, Josep. Gracias a vosotros. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes.